de los fundadores del colectivo. Su padre es boliviano, su madre andaluza. Y entonces él viajó a Bolivia y pues trajo como de ahí, ¿no? Él con parte de su viaje trajo también como esa inquietud y también él traía como la visión de crear un colectivo en el que pues entren todos, ¿no? En este caso pues teníamos varias nacionalidades, dominicanos, ecuatorianos, colombianos y como les decía pues la gente de España, pero era del sur. Todo esto, nuestro campo de acción era en Cuatro Caminos y empezamos pues de forma independiente a movernos, grabábamos en esa época nuestros CDs, vendíamos nuestros discos en los parques, en el metro, en Gran Vía, en Cuatro Caminos y... A ver. Incluso en una semana vendimos muchos más discos que en esa época creo que había un disco de Madonna. Pero como nosotros estábamos de forma independiente, no teníamos el código de barras, ¿no? Entonces no contabilizaba no contabilizábamos dentro de la industria musical. Entonces, pues también teníamos una autogestión que era, le llamábamos Striptease, y era que todas las personas que participábamos, aunque no rapean ni no tengan que ver nada con la música, pues nos ayudaban. Pegábamos carteles, hacíamos todo como de forma eh, autosuficiente, ¿no? Entonces nos tocaba ya como dar supuestamente el siguiente paso, que era como profesionalizarnos. Entonces nosotros pues empezamos a ver lo de los sellos discográficos. Tuvimos un sello discográfico, nos fue bien una parte, luego otra mal. O sea, un poco indagando sobre la parte de la profesionalización de la música, ¿no? Ya nosotros sabíamos que era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, pues se suponía que para tocar en festivales y en eventos mucho más grandes teníamos que tener como un disco y contabilizar unas ventas y como todo esto, ¿no? Cuando todavía se vendían CDs. El caso está que nosotros, haciendo caso de lo que era la industria en ese momento, pues nos metimos en eso. Tardamos 4 años en publicar nuestro primer disco oficial, lo sacamos con Warner, pero justo fue la crisis del 2008 y todas las perspectivas que teníamos, todo eso, pues al final se empezaron a diluir la inversión que hicimos, porque como todo el mundo que está aquí, nos autofinanciamos. O sea, tenemos como varios trabajos. El trabajo para vivir, para nuestros gastos, y el trabajo para nuestros proyectos y para poder invertir. Entonces, al final, poco a poco esa energía se fue disolviendo, logramos sacar el disco. El grupo original fuimos 7 personas, pero luego cuando con todo este rodaje y todo esto que hicimos, mucha gente se sintió identificada con nosotros y entonces se empezó como nuestro grupo, que era el Pachamama Crew. Ya no cabíamos más porque éramos bastantes ya y gestionar eso era bastante. Incluso una comida era difícil de elegir qué vamos a comer. Entonces le decidimos poner Pachamama Familia porque de forma natural y orgánica creamos una red independiente en la que teníamos una base en Ecuador, en Perú, en París, en México, en Estados Unidos, también en Los Ángeles. Y la idea era como, al ver que fracasamos como dentro de nuestras expectativas, ¿no? Pues la red independiente era de hacer como una red, intercambio. Viene alguien de México aquí, nosotros le ofrecemos un espacio, un lugar donde grabar, si necesita hacer un video, si le preparamos un par de shows y a la inversa igual, ¿no? Esto también salió de forma orgánica y entre todos nos conocíamos como presencialmente, ¿no? Entonces, todo esto estuvo bastante bien y nos dimos cuenta que al final el colectivo se empezó a expandir. Empezamos con una perspectiva y al final se expandió tanto y logramos hacer la red. Hicimos algunas giras, seguimos de forma, volvimos a la independencia. El grupo en sí, no nos separamos, pero de forma natural cada uno pues empezamos a arrasar nuestras vidas y todo, ¿no? Superamos la crisis esta. Y bueno, mientras todo esto pasaba, empezamos también a hacer talleres de rap, ¿no? Utilizando el rap como lenguaje como herramienta de cambio social. Entonces tuvimos la oportunidad de estar también en varios países haciendo estas actividades. Estuvimos en Nicaragua, Haití, Perú, eh,
Nicaragua a mí fue el primer viaje que hice grande y fue cuando me cambió la vida porque me di cuenta que vivir de la música no era lo que estaba pues predispuesto, ¿no? De sacar un disco, hacer giras, conciertos y eso, sino que me di cuenta que también me gustaba compartir el conocimiento que yo tenía y poder crear temas con varias personas, ¿no? Y sobre todo con niños y niñas, que al final también era bastante interesante porque yo aprendía a la vez, o sea, compartía y también me volvían, me daba la vuelta, ¿no? Como lo que ellos tenían y el prejuicio que yo tenía de ser adulto, ellos ya no lo tenían, entonces eso también como que me motivaba, ¿no? Y también me parecía que era bastante interesante como una forma de devolverle a la comunidad lo que nos dio, ¿no? Que era como esta forma de expresarnos. Estuvimos haciendo esto durante mucho tiempo. Yo actualmente me dedico a esto. Me dedico a hacer producción musical. Todo esto era todo desorganizado y pues para ponerlo un poco en orden le puse como un concepto que era Conecta Mad. Hicimos en esa primera fase varios talleres por todo Madrid. Y uno de esos talleres se hizo en la Asociación Caminar, que es en el barrio del Ruedo, en Moratalaz, que toda esta población viene de un realojo que se hizo hace más de 34 años. Todos los vecinos y las vecinas venían del Pozo del Huevo y los realojaron ahí. Entonces esta asociación venía trabajando ahí desde hace mucho tiempo y nos dio la oportunidad y nos absorbió como un proyecto dentro de la asociación que utilizamos la música, ¿no? Para hacer cosas comunitarias. Entonces invité a Tomás, que lo conozco desde prácticamente cuando llegué a la asociación, que es un vecino del barrio, pues y me gustaría pues que él cuente un poco, ¿no? Realmente la parte práctica en lo que esto ha desembocado, ¿no? Hola, buenas. Ya me toca a mí. Yo traigo chuleta porque es la primera vez que hago algo así. Y yo venía a contaros una historia sobre música, una pequeña historia de música, que comienza cuando yo era pequeño. Y en el bar de mi padre, pues los clientes me pedían que cantara, ¿no? Y pues yo les cantaba como algo normal. Para mí era algo normal, en plan, yo soy el cantante, ¿no? Con el tiempo el bar pues dejó de existir y me tuve que limitar pues a las fiestas familiares, ya sabéis, ¿no? Lo típico, ¿no? Aunque ahí cantaba hasta el gato. Nunca tenía el protagonismo que a mí siempre me hubiera... O sea, que yo buscaba siempre, ¿no? El tiempo, los cambios de hábitos y de costumbres, pues me llevaron a alejarme de la interpretación hasta convertirme prácticamente en un simple soñador. O sea, me limitaba a escuchar música y pensar que era yo el que estaba cantando y que era el intérprete, o sea, un soñador. Hasta hace 4 años. Hace 4 años se me pasó por la cabeza la idea de una letra de una canción que había escrito, pues dársela a un amigo que cantaba y le dije, oye, ¿te quieres cantar esta letra y tal que he escrito? Y me dice, pues no. Pero también me dijo, pero ¿por qué no te la cantas tú? Si te vas a la asociación del barrio, ¿vale? Ahora están haciendo música, lo mismo hasta te hacen una canción para ti. Y yo, lejos de, pues, de enfadarme o de que me sentara mal, que me dijera que no, se me encendió la bombilla y esa misma tarde estaba en la puerta de la asociación, ¿vale? Y allí me presentaron a Adrián, conocí a Adrián, a Julio Beltrán, a Gonzalo, a todo el equipo de la asociación Caminar del Ruedo. Me cogieron con los brazos abiertos de primer momento. Desde entonces pues me han regalado su cariño, su paciencia, su tiempo, ¿vale? No sé por dónde voy en el papel. Creo que me he perdido. Bueno, total, que una vez nos conocimos y estuvimos trabajando durante 1 año, ¿vale? Y como fruto tuvo la primera canción que se llama Paso a Pa, que hicimos entre todos. Paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Yo no sé lo que me pasa, que ya no tengo de nada, ya no tengo alegría, ya solo me queda el alma. Voy a callar la boca del que nunca
nunca dice nada, que pasa por tu lado y aparta su mirada. Quien cree ser mejor porque duermen en sus camas, pero lloran como niños cuando les quitan la almohada. Yo vivo el día a día de siniestro en siniestro, solo quiero lo mío para los demás el resto. Que llevo ya la acera más de 5 años tirado y quiero quitarme este frío que mi alma ha congelado. Yo no sé lo que me pasa, que ya no tengo de nada, ya no tengo alegría, ya solo me queda el alma. Bueno. Muchas gracias. Bueno, pues ahí empezó, digamos, otra vez mi hambre, ¿no? Mi hambre de la música que siempre he tenido. Y ese mismo verano empezaron las vacaciones en las que la asociación cierra, se va la gente de vacaciones, lo típico, ¿no? Y pues yo me puse en contacto con Javier Romero, que es otro voluntario de la asociación que participó en la primera canción de Paso a Pa como guitarrista, porque resulta que Javier estaba también aprendiendo a editar, también la asociación, y ya lo controlaba el chaval. Entonces, claro, yo le dije, oye, Javier, ¿y qué te parece si durante las vacaciones, que yo no pienso hacer nada, vamos adelantando un poco el trabajo? Me dijo que sí. Y poco después, bueno, el caso es que cuando llegaron de vacaciones y abrió otra vez la asociación, ya teníamos 3 canciones terminadas, entre ellas Lunares Rotos, que si quieres les puedo enseñar un trocito. Estoy loco de la calle, comiendo música. Ja. Esta es la historia de alguien de buena familia. Colegios caros, dinero y en la almohada una Biblia. Una de oro, tenía todo, creció feliz ignorando el destino, ya que el diablo con forma de amor cruzaría en su camino. La conocí una mañana, ya estaba en el suelo llorando. Me acerqué, no dudé en preguntarle qué te está pasando. Déjame sola, buena persona, aléjate de mí, estoy corrompida, acabo de salir de cumplir 20. Muchas gracias, no es necesario. No es necesario, gracias, de verdad. A ver, pues después de esto, cuando retomamos otra vez el siguiente curso, por llamarlo de alguna manera, me vais a perdonar, yo le dije ya directamente a Adrián que si me podría enseñar él a mí a editar para empezar yo todo el proceso y maximizar el tiempo que tenía, ¿no? Porque la asociación solo me podía dar 2 horas a la semana, ¿vale? Esto no es una queja. Que conste. Y Adrián me dijo que sí, me volvió a decir que sí, como casi siempre. Es un poco facilón, me parece a mí. Total, que compré un ordenador usado por 50 euros e instalamos un programa de edición, ¿verdad? Y pocas semanas después, pues tenía otra canción que no la vamos a poner, que se llama El Mundo Nada, que está a punto de salir. Y ya está, que deciros más, vino la pandemia otra vez. En 2008, en 2012, siempre viene una pandemia o alguna crisis, ¿verdad? Y durante ese tiempo pues, me he limitado a estar trabajando en las redes sociales. Me podéis encontrar como t.conde, con K de kilo, por si queréis apoyar y el rollo. Os agradecería. No solo puedo coger el móvil, para buscarme. Y qué deciros más, las conclusiones, no voy a hacer ninguna conclusión, os las dejo a vosotros, con todos los respetos, pero sí voy a lanzar una pregunta al aire para los más jóvenes, que sería en plan, si yo he conseguido esto viviendo en la calle durante 10 años y durmiendo en un vehículo, ¿hasta dónde no vas a poder llegar tú? ¿Vale? Así que lucha por tus sueños, apóyate donde tengas que apoyarte, que ya lo dijo un gran pensador, con una palanca se puede mover el mundo. Y ya está, muchas gracias por habernos invitado a la Asociación Caminar del Ruedo, el proyecto Más, Conecta Más. ¿Yo qué os digo? Es que se me acaba el papel. Muchas gracias. Bueno, como es tan poco tiempo y todo hay tanta información, o sea, yo no he podido condensar todo esto, entonces me pareció muy interesante, ¿no? Que alguien que haya pasado por este proceso, ¿no? Venga a contar de primera mano.
y me faltó presentarme a mí. Yo me llamo Adrián, nací en Ecuador, llevo casi 20 años aquí en España. Y a mí, en este caso, la música para mí fue mi herramienta, ¿no? Para yo poder, como ustedes mismos hablaban antes, pues poder sanar mis propias heridas, ¿no? Y también como poder encontrar una fuente donde yo pueda vivir también de lo que me gusta. Entonces, Tomás para mí es uno de los casos de éxito, todavía le queda mucho por hacer, pero eso es lo que me hace a mí seguir adelante. He Vas tenido a la llorar. suerte, he podido tener la suerte de poder hacer esto y de que cada vez que haga esto, que parece una locura, siempre sale bien. Entonces me motiva mucho. Eh, lo que ustedes están haciendo, la parte de la identidad y todo eso, pues al final a mí me tocó como a la compañera, me tocó hacer como un viaje solitario en ese tránsito. Pero me alegra que organizaciones como ustedes y eventos como estos, pues hagan ese tipo de conexiones para poder fortalecer las redes independientes y buscar otras formas de hacer las cosas. Entonces me parece súper importante y les doy gracias a ustedes por existir y por hacer estas cosas posibles. Y muchas gracias, Tomás, por acompañarme porque pensé que me dejaba en la parada esperando. Bueno, buenos días a todas, todos y todas. Ya buenas tardes. Soy Kini Martínez Hernández, periodista, escritora de poesía erótica y editora y coordinadora editorial y creadora del proyecto Plataforma Cero, que parte de un proyecto donde estaba inicialmente durante casi 2 años, que impulsa a escritoras y a escritores emergentes migrantes, africanos, afrodescendientes y migrantes, sobre todas las cosas. Y soy, digo siempre, un poco encargada de la Panafricana porque los procesos tienen que ser en construcción colectiva y no siempre horizontales, porque siempre tiene que haber una cara visible que ponga el pecho para que lleguen las balas, pero detrás hay un equipo muy potente. La Panafricana es una librería afrocentrada y de migraciones en Barcelona. En conjunto con la hermana United Minds en Valencia hacen una dupla, la comunidad valenciana y Cataluña. Los hermanos de United Minds nacieron antes de nosotros, ahora se han remitido a la virtualidad. Y la Panafricana llega en 2019, previo a la pandemia, pocos meses antes de la pandemia, como una necesidad imperante, porque es hermana menor de una editorial que se llama Ediciones One Africa, que es una editorial que lleva más de 8 años funcionando en España y que llevan personas migradas y afrodescendientes y africanos. Y teniendo la necesidad de poder buscar un sitio donde vender las producciones literarias y la narrativa afrocentrada y migrante, porque no podíamos competir con las grandes plataformas para poder distribuir y vender y hacer visible. Entonces dijimos, necesitamos crear un ombligo, ¿no? El punto rojo, como en la fotografía. Entonces nace 2019 rasguñando las piedras. Y llegó la pandemia, llegó la crisis y la Panafricana estaba temblando un poco a mediados de este año, pero no solamente es un espacio literario. La Panafricana, en sus 162 metros cuadrados, atrae y allí convergen personalidades y corporalidades que giran en torno a nuestros 3 ejes fundamentales, que es el académico, sobre todo el literario y sobre todo el cultural. Uno depende automáticamente de otro. En el marco académico tenemos las ponencias y las ilustraciones que nos pueden hacer las corporalidades activistas del antirracismo, porque somos antirracistas
y antirracistas feministas, que es algo bastante importante, y que busca lo orgánico desde la raíz. Las políticas surgen desde nosotros mismos, desde nuestras propias organizaciones. Y si bien mucha gente dice que tenemos unas actitudes que pueden repercutir dentro del funcionamiento de nuestro establecimiento, tenemos claro que lo principal en nuestros espacios, por convergencia, por solidaridad, por empatía y por derecho político propio como sujetos políticos activos, es que nuestro espacio sea orientado, guiado y llevado por personas afrodescendientes, africanas o migrantes. Esa es una decisión tomada y decidida. ¿Por qué? Porque frente a nosotros los otros espacios están en mucha ventaja. Ellos se multiplican por 1000 y nosotros apenas nos estamos gestando. Traigo a colación a nuestros hermanos y hermanas de periferias cimarronas. Una cooperativa que ha nacido este año gracias a la voluntad de 3 mujeres que han puesto la primera piedra: Silvia Alberso Pale, que es actriz y activista, Elizabeth Montero, que es la ilustradora, una de las más potentes que tenemos en Cataluña, La Flor del Tamarindo, y en tercera instancia Keren, que es una mujer muy académica y que se encarga de organizarlo todo, y en torno a ellas gira toda nuestra comunidad. También tenemos a los hermanos que son más reconocidos a nivel nacional e internacional incluso, que son los hermanos de Top Manta, que son los que recogen y aglutinan a todos los hermanos manteros. La gente que no sepa por qué se llama Top Manta, encima de la manta, ¿no? A todos los hermanos manteros que están regados por todas partes y que entienden. Tenemos ahora también que estamos muy conectados con los hermanos de Conciencia Afro aquí en Madrid, porque yo, que llevo esa librería, he puesto sobre la mesa el término construcción colectiva. Solos no podemos, una golondrina no hace verano, es imposible. También entendiendo que dentro de nuestras comunidades hay problemas, que hemos heredado dentro de nuestras comunidades sistemáticamente una serie de comportamientos que hacen que haya ciertas jerarquías dentro de nuestras comunidades y que se puedan visibilizar unas cosas más que otras. Pero entendemos que dentro de todas las familias hay problemas. ¿Qué dedo me corto que no me duela, no? Entonces la Panafricana lo que hace es crear esa sinergia. Y cuando usted llega a ese espacio de 162 metros cuadrados, siente algo que de puertas para afuera no esperaba que iba a sentir. Ahí te acogemos, ahí te tratamos, ahí te abrazamos, ahí te decimos, ahí te arrullamos, que para nosotros es muy importante. Este espacio lo llevamos 6 personas, todas somos voluntarias en este espacio. Estamos allí, no hablo voluntaria desde el punto de vista económico solamente, hablo de voluntariado desde el punto de vista emocional y físico. Beatriz Castellano, una afrovenezolana que tiene 72 años. Tenemos a Carlos Rojas, que se encarga de la parte artística y de las exposiciones, que es afrovenezolano. Tenemos a los hermanos Moschino, que son migrantes argentinos. Tenemos a Ragnar Paiser, que es un español y que siempre lo regaño porque suele decir es que yo soy más africano que blanco. No, entonces esas cosas tampoco hay que decirlas. Y le doy caña por todas partes. Y siempre que llega la gente a la librería, soy muy espontánea, así como ustedes me ven soy, yo no soy trampa ni cartón. Les pregunto, ¿tú eres racista? Porque no por venir a la librería a comprar un libro o por venir a apoyarnos en un evento o por tener un amigo negro me vas a decir, no, es que yo no soy racista porque tengo un amigo negro. Siempre invitamos a evaluar ese tipo de comportamientos. Ahora mismo los que estamos en torno a ello, indistintamente de que el creador sea un senegalés, somos migrantes latinos, que también hacemos parte de la comunidad africana. La comunidad africana ha migrado. Y yo doy la relevancia a nuestra comunidad latinoamericana dentro del contexto africano porque nosotros desde la puesta de Gorée, miren la línea recta hacia dónde iba, hacia Sudamérica. Mi bisabuelo estuvo amarrado en el colegio donde yo hice el bachillerato. Ahí nació mi abuelo. Entonces, esas cosas también es importante decirlas. Y la Panafricana se está convirtiendo en un eje de resistencia afrocentrada inmigrante en Barcelona, o ya se ha convertido, porque hemos querido. No tenemos pasta, pero usted llega a la Panafricana y tiene de comer, tiene de beber, a Kini que le mama gallo, a Beatriz que se le olvidan las cosas, a Carlos que siempre está llenando las paredes de colores, al jefe que entra y sale, porque tenemos que estar buscándonos la vida para sostener. Espacio autogestionado. Ahora, ¿en qué posición estamos? Virando hacia el cooperativismo. No, como los blancos dicen, que siempre queremos tornarnos hacia el Estado, volverlo más paternalista. No, vamos a virar hacia el cooperativismo para poder hacer mucho más asequible el término económico y poder recibir y poder dar mucho más. Yo digo, si estamos funcionando con 0 pesos, imagínense cuando tengamos algunos recursos. Y si no funciona, seguimos resistiendo, por lo menos mientras yo encare el proyecto.
Entonces, eso es la librería La Panafricana, un espacio afrocentrado de migraciones, más que una librería, un espacio donde usted llega un viernes y encuentra un concierto, donde llega un sábado y encuentra un mercadillo, donde llega un jueves y encuentra una presentación del libro a Lucía Embomio, a Esther Mayoco o a Jason García, donde encuentra toda la poesía. Eso sí, le debemos una vela a cada santo, pero ténganos paciencia que pronto le vamos a pagar a todos. Así que muchísimas gracias y nada, me dijeron 10 minutos, ¿cuánto me falta? Te quedan 2 minutos, si quieres darle. Me quedan 2 minutos. Entonces, en estos 2 minutos quiero decirles que tenemos nuestra página web, que hay muchos libros, y también en behalf a mi propio activismo escribo poesía erótica, que recuerden que está muy tirada menos la poesía. Aquí tengo un colega a mi diestro que está haciendo un éxito su poemario Derecho de Admisión. Yo tengo el mío primero que se llama Umami, un corazón erotizado. Estamos también acompañándonos dentro del proceso de gestación de nuevos proyectos. Tendremos próximamente también aquí a la exitosa escritora emergente Caresa Malaya Ramos. Estamos produciendo en primicia, se lo voy a decir, a Hilda dentro de mi proyecto como tal, que es Plataforma Cero, y lo que busca La Panafricana, como dice Omar Diallo Seydí, que es el creador y gestor de este espacio y de muchos más de los cuales han sobrevivido, Editorial One África, que es la que nos sostiene como librería. Ese espacio está hecho para todas, todos y todes, para que todo el que quiera llegar, llegue. Y yo no sé cómo vamos a hacer con esta agenda ahora después de que yo me vaya de Madrid, porque yo me quiero llevar a todo el mundo. No tenemos pasta, pero alguna cosa hacemos. Y bueno, nos hemos creado un lema y dice: La Panafricana resiste. Gracias a Yo Soy el Otro por tener en cuenta el Caribe, porque yo soy una mujer caribeña, y los negros no solamente estamos en la periferia, también estamos en medio de los océanos. Un abrazo, y en las ínsulas. Gracias. Pues ahora pasan los otros 2 proyectos que también estaban dentro de la mesa, Sos Racismo Madrid y La Parcería. Y bueno, agradecer muchísimo a Pachamama y a La Panafricana por esta pequeña presentación. Luego voy a intentar trasladar una pregunta para que cada una de vosotras me respondáis lo que consideréis. Y bueno, ahora es el turno de Sos Racismo Madrid. Vale, si no te importa. Creo que está allá abajo. Sí, eso. Ahí. No, landing. Eso. Vale. Pues hola. Buenas tardes ya. Yo soy Lucía Mendoza, soy parte de la asociación Sos Racismo Madrid, ¿vale? Soy parte de la comisión de festival, que es una comisión que se centra un poco más en lo que son los eventos culturales como forma de reivindicación también antirracista. No sé si conocéis a Sos Racismo, pero es una asociación de acción política y es una asociación mixta, ¿vale? Este año, perdón, este año hemos creado el ciclo de cultura antirracista. Es un nuevo formato en el que hemos trabajado dentro del festival, y con este ciclo lo que pretendíamos era poner en valor todo el trabajo de creadores y artistas racializadas, ¿vale? También haciendo como una reivindicación a la falta de representación en la escena cultural de personas racializadas. Y por otro lado también queríamos incentivar a las salas a que programaran espectáculos que vienen desde las comunidades migrantes y racializadas. Este año pues, han participado Sala Tarambana, La Parcería y la Sala Clamores, ¿vale? La Parcería ya es un aliado incondicional al proyecto, porque también viene de una iniciativa de personas migrantes, pero es verdad que la Tarambana y Clamores pues no estaban puestos en el tema, ¿no? Y hemos trabajado con ellos para explicarles un poco nuestro discurso, ¿no? Que el discurso se centra en que somos las personas racializadas que tenemos que estar primero en primera línea de la lucha antirracista, ¿no? Tenemos muchos compañeros y compañeras blancos
pero siempre como nosotros tenemos que tomar la voz cantante, tanto a nivel político y también a nivel cultural. Por eso el ciclo, ¿no? Porque queremos que la cultura sea contada, las historias de personas migrantes sean contadas por nosotras mismas. En el panorama cultural actual, no sé si habéis visto, en instituciones culturales, programaciones culturales de teatros públicos, de centros públicos, siempre hay historias de personas migrantes, de personas racializadas, pero nunca son contadas por ellas mismas. Son artistas, creadoras, intérpretes blancos que se apropian de alguna manera de estas historias y queremos decir que ya basta, ¿no? Que estamos aquí, estamos creando, estamos haciendo cultura y nosotras mismas tenemos que estar allí en el frente. Y bueno, el ciclo empezó el 12 de noviembre con Miss Raisa. Han pasado muchísimos artistas, la poesía ha tenido un éxito tremendo, lo ha petado. Hemos tenido música, poesía, teatro, también algunas charlas con Yo Soy el Otro que han generado unos encuentros magníficos, porque siempre hemos visto que la gente que trabaja en cultura está como haciendo sus cosas, pero muy desligada de lo que es el activismo antirracista. Y creo que ahora hay un momento, ¿no?, de que todo está cambiando y también todas las creadoras, las gestoras culturales, pues nos estamos encontrando en estos espacios y estamos haciendo que la cultura también sea un espacio de reivindicación y de lucha antirracista. Y bueno, y este ciclo nos ha servido para eso, el mapeo. Allí nos encontramos muchas artistas, muchos gestores culturales que tenemos esta inquietud y queremos también luchar desde otros espacios. Y bueno, no sé si se me dejó algo. ¿Me permites un momentito para enseñarles? Sí. Venga, nos cambiamos. Allí les explico mejor. Bueno, este es el cartel, esta es la página web del festival, ¿vale? Todo está hecho al final por voluntarias y voluntarios de Sos Racismo Madrid. Como os digo, al final la acción política siempre se había entendido desde un foco y creemos que la cultura, o sea, también tenemos que cambiar las políticas culturales para cambiar el sistema en general, ¿no? Y son diferentes focos en los que hay que actuar. Y bueno, y como os decía, el festival pues cuenta con música, poesía y artes escénicas. Tuvimos a las compañeras de las Latina Son, que no sé si habéis visto la obra, pero es brutal. Son historias de mujeres migrantes latinoamericanas que nos ponen la piel de gallina con todas las historias, y yo creo que esta obra en concreto es como el ejemplo perfecto para decir de lo que os comentaba antes, ¿eh? Nosotros somos las que tenemos que estar contando nuestras historias y nadie se tiene que apropiar de ellas, ¿no? A ver. Una de las cosas también del ciclo de cultura antirracista es que tiene como muchas actividades que son de pago, muchas actividades que son gratuitas. Queríamos, a la hora de poner el valor también, queríamos que las salas se comprometieran también económicamente con el proyecto, y no solamente con el proyecto, sino con la lucha antirracista, porque ese era nuestro foco, ¿no? Si estás involucrado, no solamente vas a poner a una persona racializada, sino tienes que pagar por ello, ¿no? Porque al final parece que solo estamos en lo social, ¿no? Solo ocupamos los espacios culturales desde el margen, desde la ayuda y desde ese paternalismo que muchas veces dentro de la cultura se ha usado, ¿no? Entonces, pues eso, involucrar a las salas para poner en valor a estos artistas, y también desde el público, ¿no? También el público está muy acostumbrado a la cultura gratuita, sobre todo si se entiende de cultura migrante como algo social y algo de poca calidad. Entonces también queríamos, pues eso, que el público pagara y se diera cuenta del valor de todas esas creaciones. También habían algunas actividades gratuitas, porque también teníamos un poco la duda, ¿no?, de
estamos dirigiéndonos a nuestras comunidades, no solamente queremos llegar a un público concreto, ¿no? Porque normalmente el público consume cultura, cuando vamos a una sala de teatro, pues la sala está llena de gente blanca y somos de los pocos, eso nos pasa. Y no queríamos que pasara tampoco eso, ¿no? Queríamos hacerlo fácil para todo el mundo, que nuestras comunidades puedan venir, pero que también puedan, pues la gente que pueda pagar, pues también pueda hacerlo, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso ya está. Gracias. Pues nada, ahora le toca el turno a la compañera Camena de la parcería. Muchas gracias. Bueno, sí, yo soy Camena de la parcería. La parcería somos un colectivo de pensamiento, creación y acción formado por personas migrantes y nos organizamos en comisiones de trabajo, y hoy en específico les voy a hablar yo desde la Comisión de Infancia y Familia, que es uno de los espacios donde yo desarrollo mi vida laboral adulta, ahí en la parcería. La Comisión de Infancia y Familia es un espacio muy personal que surge de nuestra vivencia propia como madres. En el 2014, en cuanto nosotras tenemos nuestras criaturas, nos da como este golpe de realidad de el mundo tan adultocentrista en el que nos encontramos, que es una cuestión que parece obvia, pero hasta que no estás realmente a cargo de una criatura o en contacto con ellas es difícil percibirlo. Y ahí empezamos a cuestionarnos todo lo que veníamos haciendo y de qué manera podíamos realmente abrir nuestros procesos a que fueran intergeneracionales, que incluyeran a la infancia y que cuidaran también a las madres, especialmente en ese momento tan vulnerable. Además, como madres migrantes, pues nos vimos en un momento de mucha soledad, donde no habíamos tenido una red firme de apoyo, y pues fue esa necesidad de encontrarnos y de empezar a proponer cosas juntas. Entonces, junto con mi compañera Carolina Bustamante, empezamos a realizar muchos de los proyectos que ya veníamos haciendo en la parcería, pero con el código de cómo poner los cuidados y la infancia en el centro. Algo que podría parecer en principio muy sencillo, ¿no? Hablar de poner el foco en la infancia y en los cuidados, pero realmente implica cuestionarnos todo lo que es el ritmo de vida adulta y el ritmo de vida pues, capitalista en el que estamos sumergidas sin muchas veces darnos cuenta. A través de poder centrarnos en la infancia, nos dimos cuenta, como decía Adrián, este potencial que tiene la infancia, de que en realidad son unas maestras, que con ellas se puede hablar de todo. De hecho, tienen el derecho de ser escuchadas de manera activa y de ser preguntadas sobre todo lo que incide en su vida. Es decir, pensar en cultura con la infancia no es algo que podemos cuestionarnos, sino que es una obligación social, es un derecho de la infancia, y es algo que no debería recaer únicamente en esos cuerpos madre, sino que toda la sociedad debería como poder hacerse un poco cargo en ello. Bueno, nosotras comenzamos sobre todo hablando por un lado del juego, desde su dimensión más política y poética, ese juego que rompe con todo lo que es el ser adulto, que muchas veces está desconectado de su cuerpo. Y poco a poco, desde nuestros inicios, al comienzo comenzamos con una fórmula que era más desde el espectáculo, y era maravilloso porque nos dábamos cuenta que en realidad lo que pasaba era que las familias, independientemente del espectáculo, lo que hacían eran redes de cuidado y de apoyo, se intercambiaban teléfonos, y que en realidad era un espacio para sanar y reconocerse, que o sea, no es lo mismo estar una tarde una con sus peques que una tarde con otra madre. Y bueno, más si es que es desde el contexto de la migración que estamos continuamente pues, haciendo esas nuevas familias. Bueno, un poco nervioso. Bueno, y ahí también comenzamos a... pasamos del espectáculo más pasivo a darnos cuenta que lo que queríamos hacer era laboratorios vivos, donde las familias se implicaran, donde la adulta tuviera un rol y donde todas nos responsabilizáramos, y dejamos de proponer tanto espectáculos, sino laboratorios y procesos donde todas
estuviéramos metidas en el juego y en cuestionarnos qué estábamos haciendo. La mayoría de nuestras propuestas siempre impulsan el trabajo en red. Por ejemplo, hemos contado con Adrián Pachamama como padre, como artista, para que viniera a uno de nuestros proyectos e improvisara un poco de rap con las familias en el Reina Sofía. Siempre estamos tirando de nuestras redes cercanas como una forma, primero, de poder trabajar desde un espacio multidisciplinar para las peques, porque mientras más referentes tienen, mejor, y también como una forma de seguir cuidando a las adultas y que ellas sigan teniendo un espacio de crecimiento. ¿Qué más un momentito, a ver por dónde más les quiero contar. Bueno, nosotras, también una de las cuestiones que nos parece como muy importante es incidir es que para las infancias, a diferencia de las adultas, ellas cuando van a un espacio o viven una experiencia no la recuerdan como nosotras, sino que realmente la encarnan y pasa a transformar su realidad. Entonces yo creo que sí que tenemos de alguna forma esta obligación de dotar a las infancias de recursos y herramientas artísticas y también de una memoria afectiva que les permita en un futuro poder tener herramientas diferentes. Entonces conocer muchos espacios, conocer gente diversa y sobre todo contamos siempre con el recurso del arte como una fórmula para poder hablar con las peques de cualquier tema. Para nosotras, pues en nuestras líneas de acción siempre están las cuestiones de género y feminismo, lo de colonial, lo antirracista, y parecen temas complejos de trabajar con la infancia y todo lo contrario, a través del juego y del arte, nosotras estamos continuamente hablando eso con las peques desde las preguntas que ellas tienen, no cargándolas de más de lo que ellas en ese momento quieren aprender, porque eso es un proceso, pero nos damos cuenta que el poner eso, como hacerlo a través del juego y del arte, en realidad las posibilidades de diálogo, de abrir ese espacio de diálogo, son infinitas y muy gratificantes. Y nada, como un poco para concluir, no sé cómo voy de tiempo. Nosotras también, como lo hemos hecho, como decía, desde nuestra propia experiencia vital, mucho de lo que hemos hecho es autodidacta y también yo creo que por eso le hemos puesto como tanto amor y también por eso creo que ha tenido como una acogida muy importante en la ciudad porque nace desde un vacío, o sea, desde una necesidad vital en la que nosotras nos vimos, ¿no? Como aisladas, solas y sin que las peques pudieran tener espacios que en su mayoría fueran gratuitos, de acceso libre y con todas las necesidades que ellas tienen. Y bueno, ahora estamos también en la fase del nuevo centro cultural en el que hemos aterrizado la parcería, que es un reto bastante grande. Es como tener otro peque, no hay descanso, pero hay mucho amor. Y ahí estamos viendo de qué manera podemos realmente tener un programa vivo, un museo para las infancias, un espacio que de momento nos está costando sacarlo adelante. Tenemos las ideas, lo tenemos pensado y estamos en ello, pero es verdad que quizás nos falta en este momento la energía o la fuerza, pero sí queremos como no dejar de lado todo lo que hemos aprendido en este tiempo, que ha sido mucho, para poder diseñar un programa real que acoja e implique a las infancias en todos los aspectos, desde cómo producir un evento y lo económico, hasta elegir un artista o bueno, en todas las medidas posibles. Gracias. Son las 2, no sé cómo vamos de tiempo, ¿hasta qué hora tenemos? Sobre las 2:20. 2:20, vale, pues yo creo que entonces abrimos ya, iba a meter una pregunta, pero creo que mejor abrimos turno de palabra al público porque, bueno, enriquece mucho más el debate. Así que si alguien tiene una pregunta. ¿No? Pues entonces comparto esta pregunta, esta reflexión. Claro, venía hacia aquí pensando en cómo, ¿no? Cómo encarar, cómo podemos encarar esta mesa y venía leyendo este libro que es de Fátima Al-Tayeb, que se llama Racismo y Resistencia en la Europa Daltónica, y hablaba, ¿no?, cómo la propia institucionalidad crea una historia común que constantemente excluye a las migrantes y a sus descendencias, ¿no? Y yo quería justamente como interpelar, bueno, dialogar con vosotras sobre cómo de alguna manera se ha dado
una relación con otras instituciones culturales, ¿no? Porque nosotros también somos instituciones culturales que estamos llenando ese vacío que antes comentaba Camena. ¿Cómo se ha dado esas instituciones culturales y cómo de alguna manera, sí, simplemente cómo se ha dado esa relación con estas instituciones culturales desde vuestros diferentes proyectos? Bueno, nosotros la relación con la institución sí es interesante. De alguna forma empezamos en la autogestión, que es cuando los procesos nacen de forma orgánica y lo más potente, donde muchas personas nos colaboran. Y en cuanto a la institución se hace eco, es verdad que nos ayudan a amplificar, a llegar a un nuevo público y también dan como un apoyo económico, ¿no? Que es importante. Pero de alguna forma también nos ha pasado como que la institución fagocita un poco a veces las ideas y se nos ha hecho difícil también, como un reto, es como trabajar con una institución y que el público al que lleguemos o las participantes no sean solo como... Toma agua. Sí. Claro, es que hablamos de la institucionalidad y... y que no sean solo como a lo mejor familias blancas, sino como realmente llegar a otros. Entonces nosotros hablamos mucho con la institución de hacer procesos más largos, donde hay un vínculo más real, trabajar con colegios tal vez, con los entornos cercanos a cada institución, porque si no, pasa que cuando... no puedo. Ya digo lo último por no quedarme. Pasa que cuando una institución anuncia algo en sus redes, quien tiene la capacidad de decir, bueno, voy a hacer algo de cultura con mi peque, es porque tiene resuelta su vida en muchos ámbitos. Entonces llega siempre como el mismo perfil. Y ese también es como otro de los retos para nosotras de trabajar con la institución más con fondos, digamos, como más del ayuntamiento. Qué bien. Sí, y bueno, desde la propia propuesta del ciclo de cultura antirracista, aunque no sea una institución así como tal pública, sí que hay instituciones privadas, ¿no? De salas de conciertos y demás, que vosotros habéis intentado interpelar, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta ha habido? Bueno, al final nuestra relación con la institución pública hasta antes del ciclo se había basado solamente en la petición del permiso para que nos dejaran un espacio para hacer los conciertos y ya está. También consideramos que el discurso de SOS es antirracista muy potente, interpela mucho a la sociedad blanca y a las instituciones blancas, entonces como que no somos muy amigos. Entonces eso también dificulta el hecho de trabajar con instituciones públicas. Pero a nivel privado, como os decía, ha costado muchísimo porque hemos estado buscando salas de conciertos, salas para hacer representaciones teatrales y otro tipo de actividades, salas que en su teoría tenían el racismo muy presente, pero a la hora de tener las conversaciones y demás, pues hemos visto y hemos dado la conclusión de que, como decía Lucien Bomio, todos tenemos muy claro que está muy mal ser racista, pero nadie realmente sabe cómo ser antirracista, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hemos encontrado en las salas. La Sala Tarambana ya tiene proyectos también siempre desde la perspectiva social, pero yo creo que con ciertos diálogos podemos llegar a ese entendimiento en cuanto al antirracismo y nos ha cedido tres fechas que... Bueno, ha sido de las primeras salas en darnos espacio. La parcería ya lo teníamos, tenemos un discurso muy afín, entonces no había ningún problema. Y luego Clamores, que también nos abrieron las puertas de forma muy fácil. Pero bueno, han sido unas 5 o 6 salas en las que el proceso ha sido mucho más largo y al final no ha salido ninguna conclusión. Creo que a nivel cultural... como os decía antes, ¿no? Siempre estos proyectos se han visto como meros proyectos sociales, ¿no? De integración, tal y como se entiende la integración aquí, y cuando ya pasamos a hacer un discurso antirracista, un señalamiento o una interpelación, ya vemos como ese rechazo hacia esos tipos de proyectos, ¿no? Porque parece que solamente podemos estar desde el sujeto pasivo al que hay que ayudar, ¿no? Cuando tenemos que estar en el frente y tenemos que estar alzando nosotros mismos la voz, ya no gusta tanto. Entonces, es lo que nos hemos visto.
lo que nos hemos encontrado con este ciclo. Para Pachamama Crew, justamente en este libro hablan de la importancia del hip hop como forma de construir conciencia colectiva. Esto también ha tenido, digamos, parte aquí, aunque no sea, digamos, directamente hip hop, también ha, digamos, tenido un papel importante a la hora de construir una conciencia colectiva a las personas que emigraron. O sea, nosotros utilizamos la cultura hip hop pues como un vehículo, ¿no? O sea, porque al final tiene muchos elementos y entonces nosotros en su momento nos vimos reflejados en eso. Y actualmente pues la música mainstream pues al final es del hip hop, ¿no? Viene del rap, entonces nosotros utilizando, antes de que pase lo que está pasando ahora, ya utilizábamos el rap, que es la música de la cultura hip hop, como una herramienta, porque es directa y también parece que no, pero es que es súper básico, es relativamente sencilla de construir. No es como una banda de rock que necesitas un bajo, una batería. Con las nuevas tecnologías hoy en día, con un iPad o con un móvil puedes grabarte. Entonces, la idea es recuperar esa esencia que trae el rap y la cultura hip hop de cómo se originó en Estados Unidos, en los barrios más desfavorecidos, transportándolo a nuestra realidad. Y luego porque nos sentíamos también identificados. Entonces, de alguna manera, esto se va transformando y pues la esencia es la misma. Entonces, mantener esa esencia y buscar otras alternativas, porque al final el mensaje es lo más importante y el vehículo simplemente puede ser en un beat de reggaetón como en una salsa, ¿no? Entonces nos intentamos centrar pues en el rap, ¿no? Como el lenguaje. Bueno, Señora. la relación con la institución es esa de que si no somos influencers de la política de turno, no tenemos esas oportunidades, ¿no? Y cuando somos espacios autogestionados nos cuesta mucho. Ellos nos dicen que quieren vernos hacer, ¿no? Pero cuando empezamos a hacer siendo seres migrantes y seres negros y que vamos a favor de todo lo que nos incomoda, como es el racismo y todo lo que por derecho exigimos, entonces empezamos a machacarles el dedo meñique con agujas y todo, y ellos les sabe mal. Y entonces empiezas a hacer y siempre hay trabas desde lo institucional. El permiso para esto, que aquí no puedes tener una empanada, que aquí no puedes respirar, que prácticamente el baño lo tienes que traer en la mochila. O sea, son muchísimas cosas que joden mucho la vida. Entonces, a la institución hay que, no sé, como que si viene bien y si no hacer, porque si no nos vamos a morir en el intento y no podemos desistir. Entonces, por eso hay que resistir y si hay hay herramientas que se nos facilitan desde la misma institución, como asociarnos, cooperativizarnos, en fin, hacer lo que sea, atracar bancos, como digo yo, pues nos toca ponernos a ello porque es lo que hay. Así que es un poco dependiendo de ellos mismos porque no tenemos ni voz ni voto. Ellos mismos se encargan de invisibilizarnos y si no les servimos para su postureo, pues no funciona. Eso es lo que hay. Y yo que me fui la pregunta. O sea, en mi caso en particular, como yo me decanté más por esta parte de los talleres y esto, he tenido pues todo tipo de relaciones y incluso hicimos cooperación internacional. Pero lógicamente, como todos los proyectos, se necesita y lo que ahora ya tomamos principalmente en cuenta es que los procesos tengan un tiempo y mínimo un trimestre para poder evaluar. Lo ideal sería un curso. O sea, también hay cosas que no podemos cambiarlas porque ya están como están y el sistema es el que es. Entonces lo que sí hacemos es meternos ahí, intentar hacer incidencia, pero ya también planteando como, si alguien me llama para hacer un taller, yo ya digo que no. Me refiero, o sea, para ir y que alguien se tome una foto por quedar bien o porque tal, yo paso. Pero si yo veo que de pronto les puedo enredar y tal, pues me meto. Lo mismo que tú dices. Entonces es otra forma, ¿no? De intentar cambiar las cosas con cosas prácticas, ¿no? Y hay una cosa que jode mucho, que es el tema de los recursos de destinación específico con vigencia fiscal. Entonces te dan un recurso y te dice, te lo tienes que gastar antes del 31 de diciembre. Y si tú en el camino ves que hay una necesidad de priorizar, te toca inventarte las facturas porque te lo has gastado en otra cosa. No te dan flexibilidad. Si son tampones, no puedes usar compresas. Esa vaina está muy jodida. Entonces, la ley echa la trampa. No solamente por nosotros los que recibimos los recursos y tenemos que estirar un huevo para hacer un revoltillo para 12, sino dentro de la misma institución que ellos se encargan de en un momento de penalizarte desde el momento mismo en que te están tendiendo la mano. Eso es como te dicen, te voy a invitar a mi casa, pero no cagues en mi baño.
¿Sí me entiendes? Entonces tienes que salir corriendo, cagando leche, vulgarmente hablando, porque no te permiten los espacios ni que tú puedas gestionar. Y hay ayuntamientos que te dan ciertos recursos, pero quieren tener el control sobre ti. Entonces, tú vienes a mi casa a cagarte sobre mis muertos, ¿no? Pues no. Entonces es una cosa que es muy complicada. Por eso nosotros mismos tenemos que crear nuestros espacios, hacer haciendo y pasar por encima de lo que sea. Y sí, hay un problema que somos los mismos dentro de nuestra comunidad ayudando a periferias, ayudando a la panafricana, ayudando a esto. Entonces siempre hay que dar algo a cambio. Intentemos dar para poder recibir, que eso es bastante importante. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. A mí me gustaría añadir una cosa, y creo que no sé si hay muchos artistas, gestoras culturales aquí, pero hablamos mucho de los creadores, las creadoras, de gente que trabaja como actriz, dramaturga, artista visual, plástico, lo que sea, pero también es importante dar el valor de la gente que está detrás gestionando la cultura, ¿no? Porque yo creo que a partir de ahí ocurre el cambio. Cuando nos empecemos a meter en los espacios culturales desde la gestión, yo creo que se notará el cambio hacia afuera, ¿no? Porque si no programan cultura migrante, porque no tienen ni idea de qué se trata. Cuando las gestoras culturales migrantes y racializadas empecemos a trabajar en la industria cultural, ahí es cuando podemos nosotros meter mano, mover programaciones diversas, mover programas culturales diversos y bueno, yo quería decirlo porque hablamos mucho de creadores, artistas, pero el papel de las gestoras, y yo aquí como gestora, pero creo que es fundamental en esto, ¿no? Y estar en sintonía con todo el panorama para poder hacer ese cambio. Y un poco, a mí me toca muchas veces ir a ferias de artes escénicas, a ferias de cultura. Casi siempre soy la única persona racializada que trabaja como gestora cultural, casi siempre. Y nadie sabe absolutamente nada de esto. Estos espacios, lo que estáis haciendo ahora, es genial. O sea, todo lo que hemos estado generando en estos últimos con Conciencia Afro está haciendo que hagamos realmente ese cambio que necesitamos, ¿no? Gente que se interesaba en la cultura y que a lo mejor no encontraba estos espacios para juntarse con gente que tenía la misma inquietud. Eso va a ser, de aquí a unos años, va a ser genial. Vamos a tener más espacios, vamos a tener más voz dentro de estos programas culturales y es muy guay. Yo sí quería agradecerte, Lucía, por tu aportación y solo decir que lo mismo trasladado a la escuela, a cuando en la educación los maestros y las maestras sean también personas racializadas o migrantes, porque ¿cómo vamos a hablar de ese tema? En muchos coles el tema del género ya está mucho más trabajado, aunque siempre queda, pero ¿cómo vamos a esperar que se incluya eso si todas las personas, en su gran mayoría, son maestras blancas, españolas? Entonces es muy complicado, claro, viene siendo un poco lo mismo. Y esa es la cuestión también de estas nuevas generaciones que están creciendo y han nacido aquí. Que al final en la calle no todas las personas son blancas, o sea, es lo que vemos en la calle, no es lo que vemos en los programas culturales, no es lo que vemos en las escuelas, y eso tiene que cambiar y tenemos que entrar ahí para cambiarlo. Sí, yo voy a un comentario final, creo que está... Rocío, ¿qué quieres decir? Espérate, tocas llegar, Rocío. Buenos días a todos y todas, agradecer a Dagmari y a la universidad por este espacio. Sé que es un esfuerzo que todos nos reunimos, la gente que estamos trabajando con este activismo para poder hacer más inclusiva, sobre todo el aspecto cultural, y los compañeros en la mesa lo han enfatizado. Rescato lo que dice el compañero de Pachamama, que es necesario involucrarnos, ¿no?
De ahí que era un tema que yo quería añadir, estábamos trabajando el tema de mediadores interculturales, y yo quería un poquito aprovechar el espacio, el foro que estamos reunidos, ver cómo vamos haciendo incidencia desde nuestras organizaciones, ¿no? Desde el asociacionismo, cómo podemos gestionar mediadores interculturales. Es verdad que cuando va uno a un ayuntamiento, como decía la compañera Lucía, por el color ya te sientes discriminado. Si eres extranjero, no tienes papeles, entonces sufres una triple discriminación por no tener papeles, por ser de raza negra y por ser pobre. Entonces, yo creo que, como dice el compañero de Pachamama, involucrarnos, pero también al mismo tiempo ver cómo abrimos ese paradigma, cómo abrimos ese camino para que las personas recién llegadas estén pasando esos temas tan fuertes de discriminación y exclusión al mismo tiempo de un sistema que ni siquiera tiene acceso al derecho a la salud. Entonces, ¿cómo incorporamos, cómo ayudamos, pero de ahí de cara a la práctica? Yo creo que formando mediadores interculturales, como decía la compañera Dagmari, la educación es clave. Desde las escuelas, los colegios, los institutos y la propia universidad. Entonces yo creo que hay que gestionar intermediadores interculturales desde nuestras organizaciones y también poner en agenda, ¿no? Hacer de repente con los ayuntamientos convenios, con hacer buenas prácticas. Entonces yo pongo en la mesa ese tema, que trabajemos, como dice nuestro compañero de Pachamama, incorporemos de políticas inclusivas y hagamos énfasis, hagamos fuerza que todos los ayuntamientos tengan mediadores interculturales. Entonces yo quería añadir ese aspecto en este foro que tenemos hoy. Gracias. Gracias. Bueno, todos los procesos de los que estamos hablando, que son tan duros, tan violentos, tan largos, generan un desgaste psicológico y emocional enorme. Entonces quería preguntaros qué herramientas tenéis de cuidados, qué importancia le dais a los cuidados, quién cuida al que cuida, y qué importancia le dais a todo eso, porque, como dicen todos, hay que tener resistencia, hay que seguir vivas, y me parece un tema muy importante. Desde SOS Racismo Madrid sí que se ha hecho tiene unas cuantas iniciativas para juntarnos, ya además de estar en el frente, ¿no? Con recibiendo esa violencia y demás, se ha hecho como una serie de talleres para juntarnos, para unar fuerza, contarnos las experiencias y de alguna manera sanar, ¿no? Sobre todo sanar en comunidad, que es... el otro día también hicimos un taller con un colectivo Cangrejo Pro, que es un taller performance, y mediante el arte, mediante el juego, mediante contar las experiencias, de alguna manera pues nos estábamos cuidando, no nos conocíamos entre nosotras, pero nos abrazábamos porque porque hay algo en común, ¿no? Y yo creo que el arte y las experiencias de creación colectiva pueden ser muy sanadoras, y con el ciclo, digamos que esa ha sido como la experiencia más bonita y más útil, ¿no? A la hora de sanar y cuidarnos. Sí, y eso. Y bueno, yo creo que en cuanto a eso, me ha gustado mucho el proyecto de Pachamama, porque es pura sanación y puro cuidado, me da la sensación, ¿no? Al final con la música. Sí, o sea, justo estaba pensando, ¿y ahora qué respondo? Pero realmente, o sea, como siempre nosotros hemos trabajado de forma colectiva, pero siempre hay como personas que tienen más habilidades, sobre todo para llevar a los grupos, ¿no? En este caso, en esta parte en concreta, yo pues me hice cargo de eso y también me sentía como identificado. La propia música, pues es creo que es una de las artes que nos transporta a cualquier sentimiento y a cualquier lugar y a muchísimas cosas. Entonces, en nuestro caso en particular, también lo que hemos hecho con lo de la red que les comentaba, inconscientemente, en mi caso y el de mis compañeros que tampoco eran de aquí, antes íbamos cada año, siempre nos íbamos 1 mes o 2 meses a Latinoamérica, o 4 meses. Entonces eso de alguna manera era como reconectarse y de alguna manera es como cuidarse, ¿no? Pero lo hicimos inconscientemente en la exploración de expandirnos, de sentirnos bien. Pero en el fondo, en mi caso personal, me sirvió mucho porque yo al principio
pues como la mayoría de gente que emigra, yo vine a los 17, pues tenía ese conflicto a la identidad de dónde soy. La primera vez que fui a Ecuador, lo mismo. Pero ya luego me gustaba ir como a diferentes países en Latinoamérica, sobre todo porque al final me sentía tan identificado y me cargaba como de energía. Entonces lo hemos hecho de forma inconsciente y creo que también lo importante de esto es que hay que experimentar sin miedo. O sea, lo peor que nos puede pasar es que no nos guste. Entonces luego no lo repites y ya está. Entonces creo que eso es importante y lo que hablaban antes, que también hay que tener en cuenta, que yo no lo tengo por el tiempo sobre todo, que es muy importante la formación en cosas específicas, como para programadores. O sea, yo he hecho festivales, todo eso, pero yo no soy programador. O sea, me refiero, no tengo la técnica, o sea, yo lo hago de forma resolutiva. Y, por ejemplo, de la mediación, hay incluso proyectos que, por ejemplo, en la asociación donde trabajo, si yo tuviese titulación social, podríamos acceder a ciertas ayudas. Yo estudié sonido, pero mi tesis, en vez de hacer un micrófono acuático, yo hice la música como herramienta de cambio social. O sea, me refiero que yo de alguna manera sigo explorando, pero en la parte práctica no se puede pues acceder a ciertas ayudas si tú no tienes un perfil determinado. La única opción sería a través de estos tipos de redes, ¿no? Generar cursos específicos para poder potenciar esas figuras que se nota que hacen falta ahora y en el futuro más todavía. Nosotros en la librería nos cuidamos siendo familia. Entonces nuestros cuidados, estamos constantemente expuestos a todas las cosas que hay. Cuando ya empieza cualquier actividad, ya sea de autocuidado, de arte, de música, nosotros también desde nuestra posición la disfrutamos y nos decimos, como dice Beatriz, bájale 2, no estés siempre corriendo, Kini, bájale 2, Beatriz, bájale 3. Entonces siempre estamos cubriéndonos las espaldas los unos a los otros y entendiendo, yo entendí, porque yo vivía en un ostracismo solamente escribiendo hasta hace poco, y que cuando yo llegué allí, yo lo hago no solamente por mí, sino por ellos, porque son familia, ¿no? Yo no estoy ni por, yo estoy en un universo que me sumerge completamente desde el amor más profundo por el proyecto, y así estamos todos, que es muy difícil coincidir con gente que piense igual que tú, que si quieres algo tienes que crearlo aunque te cueste un poco la vida, porque es la verdad. Jason lleva muchos años en el activismo y ha tenido decepciones, frustraciones, lo debe entender más que nadie. Entonces, siendo familia es lo importante. Y si no funciona, hay que decirlo. No dejar de decirse las cosas, y tenemos que aprender a decirnos las cosas sin después terminar siendo enemigos, reconocernos en el otro y ya está. Claro. Sí, yo estaba pensando también que nuestra forma de siendo familia es que como nos hemos hecho así, o sea, yo cuido a los hijos de Caro cuando ella necesita un tiempo, nos vamos a donde Silvia cuando estamos a lo mejor saturados de la ciudad, o sea, somos una red de apoyo en ese sentido, nos juntamos para eso, pero sí creo que como que estamos en un momento un poco de urgencia ahora, y también hemos caído quizás en el lugar del cuidador, donde pues a lo mejor das y te descuidas un poco. Nos estamos exigiendo un montón, entonces sí que justamente se está hablando bastante, se está escuchando este tema y estamos en un momento de decir, bueno, nos tenemos que cuidar no solo desde el sostener nuestras vidas, que o sea, Fabio nos pasa ropa, o sea, tenemos una cadena súper clara de cuidados como más materiales, pero hay una parte de no urgencia donde con este nuevo proyecto y el sentarnos en el centro cultural tenemos que, se está haciendo evidente que tenemos que cuidar. Y también por eso quiero agradecer a Yo Soy el Otro, que de alguna forma sigue siendo el que ata y cataliza esa parte de los cuidados. Nos sentimos siempre cuidadas con sus llamados y nos hacen reflexionar con todas estas cosas. Pues ya doy por terminada la mesa. ¿O quieres? Quiero solamente primero agradecer a todas y todos los que están aquí por su participación. Somos menos que la otra vez, pero somos los que somos y estamos los que somos. Seguir creando estos espacios, porque al final, si no, no nos reunimos. Esto es casi que estamos aquí para reunirnos y seguir. Y podríamos hablar más, pero la idea es conectarnos. Importante, hablando de institucionalidades, de nuevas institucionalidades, tanto Espacio Afro como la parcería,
son espacios que se están abriendo en Madrid, son recientes y necesitan nuestra ayuda. Entonces, hay un goteo que es importante que participemos y colaboremos con lo que podamos. Entonces, es importante para que sigamos viviendo y creando otras institucionalidades y cuestionando también a la institucionalidad oficial, tener estos espacios de referencia. Entonces, creo que es importante que apoyemos y nada, y seguimos. En la tarde va a haber una sesión en la parcería para trabajar más un poco en clave de networking, que también nos interesa cuando hablaban de mediación, de mediadores, pues también saber de la comunidad, porque mediadores interculturales hay que tengan el título, pero son migrantes, y eso sí lo trabaja muy bien Liguay con Cangrejo Pro, son mediadoras de origen chino. Entonces, pensemos también, haciendo estas redes de networking, dónde estamos, ¿no? ¿Dónde están nuestros mediadores? ¿Dónde están nuestros gestores? ¿Quién necesita este tipo de actividad? Y entre nosotros también apoyarnos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora Jason cierra. Sí, no, nada, o sea, para mí ha sido un honor compartir esta mesa y moderarla en los mejores términos posible, porque dije 10 minutos y ya luego la gente siguió como quería, pero también lo rico de esto, ¿no? El dejar la libertad de compartir. Yo creo que de alguna manera estamos ante proyectos que están transformando la realidad social desde la parte de la cultura, que la propia institucionalidad, quiera o no, va a tener que dar respuesta por el propio trabajo que estamos haciendo. Así que a seguir cuidándonos, a seguir tejiendo red y a seguir currando, porque de verdad que creo que aquí hay proyectos que están dejando un legado a esas generaciones que muchas veces, por la propia urgencia, por el estar currando y demás, no nos damos cuenta, ¿no?, de que estamos dejando herramientas a las mal llamadas segunda, tercera generaciones de personas migrantes que hemos crecido aquí o que hemos nacido aquí, que de alguna manera ya hemos internalizado otro discurso, otras narrativas, y también principalmente hemos internalizado que somos sujetas de derecho y que aquí también tenemos que reclamar nuestro derecho a la cultura. Así que muchísimas gracias por esta, a José Elotre, a Dagmari y a todo su equipo que hace un trabajo inmenso por unirnos aquí, y nos vemos esta tarde a las 6 en la parcería, ¿verdad? Ah, bueno, y compren el libro de... compren los libros.